pesar de que se desvelaron mucho, ¿no?, están acá. Porque pues vamos a tener el muchísimo gusto de escuchar al doctor Luis de Lecea. Él es un investigador muy destacado, ha sido un participante muy importante en el conocimiento de la neurofisiología y neuroquímica del sueño. Originalmente creo que sus intereses eran diferentes, por lo menos ya lo voy a empezar a ventanear, pero hace muchos años que lo conocí, coincidíamos en la clínica Scripps, él en su departamento, yo en el mío, quiero decir, de trabajo, ¿verdad? Y pues siempre él muy entusiasta y todo, colaboraba con toda la gente que pues de alguna manera podía ampliar sus expectativas y su conocimiento. Así que tuve la oportunidad también de colaborar con él en algún trabajo que publicamos. Pero lo que siempre fue muy agradable es su simpatía, su buen humor. Acérquense a él, verán que platica muy fácilmente, sonríe más fácilmente. Es alguien que, a pesar de su nutrido currículum, pues no es un tipo que se la crea, como decimos vulgarmente. Entonces, platiquen con él y verán que les informará de muchas cosas que son muy interesantes. Él ha sido, y ahora que suba y tenga el micrófono puede corregirme, pero al menos descubridor de dos moléculas que han sido pues parteaguas en el conocimiento de la neuroquímica, voy a decir yo, del cerebro. Una de ellas fue cortistatina, la cual la molécula que ha demostrado ser un jugador interesante en procesos de memoria, en regulación de acetilcolina y en la regulación del sueño. También cortistatina ha mostrado ser un buen regulador de la percepción del dolor. Hay una línea naciente, tendrá tal vez unos 50 papers publicados en PubMed sobre la función de cortistatina en la regulación del dolor. Pero no solamente eso, ¿verdad? Lo que lo ha vuelto todavía más famoso es su descubrimiento de las hipocretinas, en la cual pues como decían los titulares de los periódicos, ¿verdad? Una molécula que ha despertado el sueño. Entonces, creo que, como todo el mundo sabe, ¿verdad?, el conocimiento de la narcolepsia, el tratar la idea de cómo se está orientando el tratamiento médico de la narcolepsia, pues ha sufrido un cambio muy importante desde el descubrimiento de las hipocretinas. Así es de que verdaderamente él ha hecho un gran impacto en toda digamos, ha hecho historia en el sueño. Es una referencia desde entonces en todos los libros de sueño, que se precien de ser buenos libros, claro. Siempre tendrán como referencia a Luis de Lecea, porque pues, es uno de los personajes que pues, ha cambiado nuestra visión del sueño. Y más que nada de la vigilia, como anuncia su ponencia. Sé que podría quedarme aquí hablando mucho tiempo, pero en realidad lo que quieren escuchar es a él, no a mí, ¿verdad? Pero no quería dejar de decir que es un gran personaje, no solamente porque es un gran investigador, sino porque es una persona muy amable, muy querida. No pierdan la oportunidad de conocerlo, salúdenlo, platíquenlo un ratito y verán ese aspecto humanista que también tiene. Pues con ustedes el doctor Luis de Lecea. Muchísimas gracias, Óscar, por la fantástica introducción. Es un placer para mí estar aquí en Puebla y contarles nuestro trabajo acerca de la vigilia. Sueño y vigilia es lo que hemos estado haciendo en los últimos 15-20 años. Nosotros definimos el concepto
vigilia con muchos parámetros. Quizá la forma más fácil, o la más sencilla de definir la vigilia es lo que no es sueño, ¿no? Y en la primera parte de la ponencia voy a hablarles de la frontera entre el sueño y la vigilia. Luego también, dentro de la vigilia distinguimos varios niveles de vigilia. La vigilia base, que incluye comportamientos como la exploración, el consumo de comida, la interacción social, que son esenciales para la supervivencia. Y también distinguimos una vigilia aumentada, que incluye actividad sexual, incluye agresividad, incluye estrés adaptativo. Y también podemos distinguir un aspecto patológico de la vigilia, que incluye estados de ansiedad, de estrés y por ejemplo, estrés postraumático, que es mal adaptativo, y la adicción. Hoy les voy a hablar, como decía, un poco de la transición entre el sueño y la vigilia, como uno de los mecanismos básicos de cambio de estado cerebral. Y también les voy a hablar de algún caso de hipervigilia o como algunos mecanismos neurobiológicos que subyacen a un estado de hipervigilia. Y también voy a acabar unos minutos hablándoles de un proyecto relativamente reciente, que todavía no hemos publicado, acerca de interacciones sociales y cómo podemos definir el concepto de vigilia social. Siguiente, por favor. Sí, bueno, para esta audiencia supongo que no hace falta definir lo que es el sueño. Sabemos que hay el sueño de ondas lentas, está definido por el electroencefalograma, el electromiograma. Y la combinación de estos dos nos permite definir si el animal, si el individuo está durante el sueño o no. Estos conceptos, de hecho, me los enseñó Óscar Prospero hace 25 años. Y muchos grupos han visto que esta medida de actividad cerebral tiene también una correlación a nivel de neuronas individuales, ¿no? Estos son registros de Steriat en el gato, en el que demostró que una célula piramidal durante el sueño tiene un patrón de disparo muy distinto que la misma célula cuando el gato está despierto, ¿no? Y aquí hay pues up and down states, hay muchas características que definen a nivel celular, a nivel neuronal, qué es lo que pasa durante el sueño, ¿vale? Siguiente, por favor. Muchos grupos de investigadores han visto que incluso esto pasa no hace falta tener el cerebro entero. En una rodaja de cerebro podemos cambiar el estado de sueño al de vigilia mediante la adición de unos cuantos neuromoduladores, en los que se incluyen epinefrina, serotonina, acetilcolina y histamina, que facilitan el cambio de estado de vigilia. Esta, como decía, la rodaja. Con lo cual, esto nos permite decir que estos neurotransmisores son suficientes o son realmente importantes para el cambio de vigilia. De todas maneras, sabemos que el cerebro es mucho más complicado que sencillamente añadir 4 neurotransmisores a una rodaja. Y, de hecho, el concepto de estado de vigilia estable se puede ver perfectamente aquí en el caso de la narcolepsia, ¿no? Que es una interrupción o una intrusión del sueño en la vigilia. Y siguiente, por favor. Sabemos desde hace ya bastantes años que la narcolepsia con cataplegia se debe a una falta, un déficit de neuronas de hipocretina, también llamadas orexinas, en el hipotálamo lateral, y que siguiente por favor, y que esta deficiencia también se puede replicar en animales. Si quitamos el gen de la hipocretina, convertimos un animal en narcoléptico. O sea que hay una relación de equivalencia entre la ausencia de hipocretina y la narcolepsia cataplegia. Así que, siguiente, por favor. Aquí sabemos que las hipocretinas son esenciales para el control del sueño de la vigilia.
las hipocretinas, que son unas células, los hipocretinas son unos péptidos producidos en unas células en el hipotálamo, y todos, de hecho, están concentrados en el hipotálamo lateral, son entre unas 10.000 células en la rata, aquí las vemos por inmunohistoquímica, y pongamos 25.000 en los humanos, y estas células proyectan a todo el cerebro, ¿no? Están concentradas aquí, pero proyectan a todo el cerebro. Esto desde el punto de vista neurobiológico es fantástico, porque tenemos un grupo compacto de células que nos permiten manipular los sistemas con relativa facilidad. Siguiente. Bueno, en los últimos 15 años hemos estado intentando responder esta pregunta. Sabemos que la ausencia de hipocretinas nos lleva a una inestabilidad del ciclo vigilia-sueño, pero la pregunta es ¿qué pasa con el sueño normal? ¿Cuál es la función de las hipocretinas en el sueño normal? Y como todo neurobiólogo, el primer experimento que hicimos a este respecto fue sencillamente introducir el péptido en el cerebro y ver qué pasa. Pero, siguiente, por favor. Enseguida nos dimos cuenta de que esto era una aproximación realmente muy primitiva. Esto porque experimentos en el laboratorio de Barbara Jones demostraron que esto es un registro de la actividad cerebral de una neurona hipocretinérgica en rojo. Vemos que la actividad neuronal de la células de hipocretina solo dura unos segundos, ¿no? Aquí es activo durante unos segundos, luego durante el sueño prácticamente estas células no disparan, ¿no? Y luego aquí disparan mucho en la transición del sueño REM a la vigilia. Entonces, si metemos un péptido en el cerebro, evidentemente no podemos replicar de ninguna manera este patrón tan preciso en el tiempo. Porque cuando introducimos el péptido tarda al menos 20 minutos en difundir y los ciclos vigilia-sueño en los roedores son muy cortos y evidentemente no podemos decir con precisión qué es lo que pasa, cuál es la función del péptido durante el sueño. Entonces, como necesitamos una herramienta nueva, digamos, para delimitar en el tiempo la actividad hipocretinérgica, desarrollamos junto con Carl Weisroth en Stanford, que acaba de publicar su primer trabajo, siguiente por favor, de optogenética. Entonces decidimos usar esta tecnología para manipular las células hipocretinérgicas. Y brevemente, la optogenética se basa en el uso de esta molécula, que es canalrodopsina. Esta molécula es originalmente de una alga verde-azul y es sensible. La molécula actúa como un filtro de la luz azul, porque las algas necesitan luz azul para la fotosíntesis. En cualquier caso, esta molécula utiliza transretinal como cofactor, y cuando la luz azul incide en esta molécula, el transretinal se isomeriza en cisretinal, y esto provoca un cambio de conformación de la molécula, de tal manera que permite el flujo de iones dentro de la célula. ¿Vale? Esto es una rodopsina normal, solo que con un filtro, entre comillas, un filtro de luz azul. ¿Y cuál es la gracia de esta molécula? Bueno, la gracia de esta molécula es que nos permite, cuando esta molécula la expresamos en neurona, nos permite manipular la actividad neuronal sencillamente iluminando las células con luz azul. El siguiente, por favor. Y esto en el hipotálamo lateral era especialmente atractivo porque las células de hipocretina solo constituyen un 20% de las células excitadoras en el hipotálamo lateral. O sea que si intentamos excitar estas células con el método tradicional, que es un electrodo, estamos excitando las células hipocretinérgicas y un 80% de células que no queremos excitar, ¿no? En cambio, mediante el uso de optogenética, expresando el canal de la canalrodopsina solo en las células de hipocretina, y esto se consigue poniendo la región reguladora, la región de hipocretina, controlando la expresión de canalrodopsin. Esto nos permitía hacer las células de hipocretina sensibles a la luz. Entonces, sencillamente iluminando estas células en el cerebro, dentro del cerebro con una fibra óptica, nos permitía manipular la actividad de estas células y solo de estas células. Siguiente, por favor. Este es el primer experimento que se hizo de optogenética en animales. Y aquí vemos un ratón con electrocefalograma. Vemos ondas lentas, el animal está durmiendo. Y aquí estimulamos las neuronas hipocretinérgicas y solo las células hipocretinérgicas
en un animal que ha sido transducido con channelopsin con promotor de hipocretina. Y lo que medimos aquí es la latencia al despertar. ¿Vale? Vemos que tras unos 20-25 segundos el animal se despierta. ¿Vale? Después de unos cuantos miles de estimulaciones, siguiente por favor, nos dimos cuenta de que la latencia al despertar varía radicalmente con la frecuencia de estimulación. O sea que a frecuencias de 5 Hz y superiores disminuía radicalmente la latencia al despertar. Este experimento demostraba que las hipocretinas o la actividad de células hipocretinérgicas era esencial o era facilitadora al despertar. Siguiente. Y además demostramos que esta reducción de la latencia era totalmente dependiente de la liberación de hipocretina, porque cuando estimulamos células hipocretinérgicas en el animal deficiente de hipocretina, en un knockout de hipocretina, la latencia al despertar no se producía. O sea que el efecto era estrictamente dependiente de la liberación de hipocretina. Siguiente, por favor. Bueno, el siguiente paso era, sabemos que estas neuronas son importantes para el despertar, facilitan el despertar, pero no sabemos mediante qué estructuras. Entonces, estudios de nuestro laboratorio y de otros laboratorios habían visto, por esos estudios habíamos visto que estas células conectan con muchas otras estructuras. Y entre ellas los 4 neuromoduladores que hemos visto antes, que son importantes para una transición de sueño a vigilia. Entre ellos la norepinefrina, histamina y serotonina. Nuestro primer candidato fue la norepinefrina porque el locus coeruleus, porque esta estructura recibe una gran densidad de fibras de hipocretina. Y en este caso lo que hicimos fue interrogar a estas células del locus coeruleus si eran suficientes para despertar al animal. Siguiente. Este es el mismo experimento que hemos visto antes para hipocretina, pero en este caso estamos estimulando las células del locus coeruleus, noradrenérgicas. Aquí el animal está durmiendo y después de una brevísima estimulación el animal se despierta. Después de unos cuantos miles de estimulaciones, siguiente. En 100 condiciones distintas de tiempo y de frecuencia, vimos que un recuadro rojo significa que cada vez que estimulamos en estas condiciones el animal se despertaba el 100% de las veces, siempre. ¿Vale? O sea, lo que llamamos un despertar determinístico. Con certeza se producía un despertar. Y estas condiciones eran de 10 segundos a 1 hercio, 10 segundos a 10 hercios, bueno, en condiciones un poco drásticas, digamos, ¿no? Pero el locus coeruleus raramente dispara a estas frecuencias. El locus normalmente dispara en frecuencias de 3 a 5 hercios. Y en estas frecuencias, en este rango de frecuencias, la probabilidad de despertar o no depende de cuánto tiempo estas células han sido activas. Y curiosamente tenemos el número 20, es una especie de número mágico. Cualquier combinación de 20, 5 segundos 4 hercios, o 5 hercios 4 segundos, o 6 hercios 3 segundos, entre más o menos 20 pulsos de luz eran suficientes para provocar un despertar. Y evidentemente en el control no había despertares. O sea que estos experimentos demostraban que, digamos, las exigencias de frecuencia, de integración y de tiempo necesarios para despertar a un animal, al menos estimulando los cerebros. Bueno, teníamos estas dos estructuras, las células hipocretinérgicas en el hipotálamo lateral y las células del locus las células noradrenérgicas del locus, que sabemos que están conectadas monosinápticamente, pero no sabíamos que estaban conectadas funcionalmente. Entonces, utilizando optogenética combinatoria, estimulamos estas neuronas del hipotálamo lateral y al mismo tiempo que inhibíamos las células del locus, ¿vale? Para ver si las células del locus eran necesarias para el despertar inducido por hipocretina. Y también hicimos, anterior. Y también hicimos el experimento recíproco, que es incrementar la excitabilidad de las neuronas del locus, y es haciendo una especie de estimulación breve,
de 10 milisegundos que aumenta la excitabilidad de estas neuronas, pero sin llegar a despertar al animal. Y luego interrogamos si la estimulación de hiporetina cambiaba de alguna manera la latencia al despertar. Vamos al siguiente vídeo. Aquí hacemos un priming de 10 milisegundos del locus, aquí no hacemos priming, y aquí fotoinhibimos el locus al mismo tiempo que fotoestimulamos las células de hiporetina. Y vemos que haciendo un priming de 10 milisegundos reduce dramáticamente la latencia al despertar. En 2 segundos, 3 segundos, el animal se despierta. Aquí tarda, lo que hemos visto antes, unos 20 segundos en despertar. Y aquí tarda 2 minutos o 3 minutos en despertar. O sea, manipulando la actividad de solo 2 estructuras en el cerebro, y muy sutilmente, podemos variar la latencia al despertar de 2 segundos a 2 minutos. Esto es realmente bastante significativo porque hemos aislado los componentes esenciales en la modulación de este proceso que realmente es bastante complejo. Siguiente, por favor. Bueno, además de estas 2 estructuras, del locus y del hipotálamo y del locus, hay otros targets, otras dianas de las neuronas hipocinérgicas, entre las que se incluye las células de histamina y serotonina. Y hemos interrogado por ortogenética cada una de estas estructuras. Siguiente. Siguiente. Anterior. Sí, hemos interrogado, por ejemplo, las células histaminérgicas que están en el núcleo maxilar. Y sorprendentemente, cuando estimulamos estas células no había muchos cambios en la capacidad de despertar. Los animales no sufrían, no veían, no se despertaban antes que los controles. Estas son muy pocas células, son unas 1000 neuronas en cada hemisferio, y distribuyen sus axones de forma muy difusa. Entonces, no sabíamos muy bien por qué no provocamos un despertar cuando se sabe desde hace bastante tiempo que la histamina aumenta la vigilia. Lo que sí que vimos era un efecto cuando fotoinhibíamos las células de histamina. Siguiente. Y esto es lo que se ve aquí. Aquí es el animal está despierto, ¿no? Y vamos a fotoinhibir con luz amarilla las células histaminéricas del túbulo maxilar. Y vemos que en 5 segundos, de hecho menos de 5 segundos, el animal se duerme. De hecho es un sueño un poco peculiar porque si se fijan los ojos están abiertos, pero el espectro está clarísimo, son ondas lentas, no hay duda alguna. Y además cuando apagamos la luz el animal se despierta. O sea, es algo estrictamente dependiente de la fotoinhibición de las células histaminérgicas. Siguiente. También hemos mirado la actividad de las neuronas dopaminérgicas. Esto es originalmente en colaboración con Carl Weisroth. Siguiente. Y no es sorprendente ver que la estimulación muy suave, muy suave de las neuronas dopaminérgicas del núcleo tegmental, del DTA, aumenta la vigilia, ¿no? Esto, es decir, bueno, para esto no hace falta, para este viaje no necesitamos alforjas, ¿no? Ya sabemos que la dopamina aumenta la vigilia. La ventaja de la autogenética es que nos permite ser muy precisos. De hecho, nos permite saber cuál es la frecuencia necesaria o suficiente para mantener el animal despierto, que en este caso son 25 Hz, una actividad fásica, 500 milisegundos, 25 Hz cada minuto, es suficiente para inducir el despertar durante horas y horas. Y no depende de la deprivación de sueño. O sea, podemos mantener al animal despierto durante mucho tiempo. Esto, como decía, no hace falta, esto ya se sabe, la gente que consume cocaína está despierta mucho tiempo, y esto es básicamente un equivalente, ¿no? Lo que vimos, además de esto, siguiente, es que la inhibición de la dopamina, de las neuronas dopaminérgicas, induce sueño. Y esto era un poco una sorpresa. Porque no solo las neuronas dopaminérgicas no solo son suficientes para inducir vigilia, son necesarias para inducir vigilia. Siguiente.
Y también son necesarios para inducir vigilia en situaciones de alto voltaje, como así decirlo. Aquí vemos un animal que está en privado de sueño, al que le ponemos, este es un macho, y dentro de la jaula hay una hembra, y no quiero hacer ninguna traducción en humanos, sencillamente aquí hay un macho joven con una hembra joven y los dos están muy alertas, evidentemente. Siguiente. Cuando inhibimos las neuronas dopaminérgicas, Cuando inhibimos las neuronas dopaminérgicas, vemos que la hembra sigue aparentemente muy excitada, pero el macho se pone a dormir. Parece que le duele la cabeza o sencillamente no está interesado en hacer nada con la hembra. Siguiente. Y esto no solo funciona con actividad sexual, sino con consumo, con comida, con chocolate, por ejemplo, o incluso con el olor de un depredador. Si inhibimos las neuronas dopaminérgicas, el animal se pone a dormir. O sea que es algo bastante sorprendente. Siguiente. Bueno, les he dado unos cuantos ejemplos de interrogación de circuitos neuronales y su implicación durante el sueño de la vigilia. Y les he dado ejemplos centrados alrededor de la hipocretina, del locus ceruleus, de la histamina. Cada una de estas estructuras, siguiente por favor, está regulada a su vez por otros circuitos accesorios que suelen ser GABAérgicos y también modulan la latencia al despertar. Y todo esto lo podemos medir mediante midiendo la probabilidad al despertar, después de la estimulación autogenética de cada una de estas estructuras. Y también podemos medir, podemos hacer autogenética combinatoria y, como hemos visto antes, estimular este, inhibir este. También hemos hecho otros experimentos de estimular este, inhibir este, inhibir este, bueno, todas las combinaciones que se nos van a ocurrir, ¿no? Siguiente. Ahora tenemos un mapa que puede ser evidentemente actualizado de cada una de estas estructuras. Tiene una probabilidad, podemos extraer una probabilidad al despertar. Y esta es la siguiente. Y este conjunto de probabilidades se puede ordenar en una matriz. Siguiente. No. Anterior. Siguiente. Siguiente. No, bueno, pues no funciona. Se puede ordenar una matriz de manera que nos define. Esta matriz con las probabilidades de despertar nos define un estado de vigilia. Y este concepto más bien teórico nos permite, por ejemplo, formalizar cuáles son las patologías en el sueño, las patologías en los estados de vigilia. Si hay, por ejemplo, si describimos una matriz normal en la que la vigilia está definida por actividad del sistema hipocretínérgico y la inhibición de todas las demás estructuras que inducen sueño, podemos encontrar algunos estados patológicos en el que algunos de los neurotransmisores que normalmente deberían estar apagados, de hecho están encendidos, y por ejemplo sería el caso de la narcolepsia, en el que no hay una regulación fina de las estructuras que regulan la frontera entre el sueño y la vigilia. Y como decíamos, también para definir los estados patológicos, este marco teórico nos puede ayudar mucho. Les voy a hablar en los siguientes minutos de un ejemplo de cómo los mismos circuitos que regulan la transición de sueño a vigilia también regulan estados patológicos como la hipervigilia. Y siguiente, por favor. De hecho, estuvimos interesados en este campo por este artículo de nuestro colaborador Anant Shekar, que postulaba un papel esencial de la orexina, isocretina, en desórdenes de pánico y ansiedad. Y había dos
piezas de dos evidencias que apoyaban esta hipótesis. Una es que pacientes que tienen pánico, en ataques de pánico tienen niveles elevados de hipocretina en su líquido cefalorraquídeo. Siguiente. Y también un modelo animal de ataques de pánico que es inducido por inyección intravenosa de lactato. Esto produce un ataque, un incremento de presión arterial y de actividad cardíaca. Y esto puede ser bloqueado por antagonistas de receptor hipocretina. O sea que estas dos piezas indicaban o sugerían que el sistema poliedrinérgico está implicado en la generación de un ataque de pánico. Nosotros testamos si realmente era verdad que un incremento de la actividad poliedrinérgica podía dar lugar a un ataque de pánico. Siguiente. Hicimos esto con métodos autogenéticos. En este caso, en vez de estimular durante 10 segundos, lo que hicimos fue estimular durante 20 minutos, media hora, una sobreestimulación de neuronas poliedrinérgicas. Y en verdad, lo que provocaba esta sobreestimulación era una activación del sistema del eje hipotálamo hipofisario con la consecuente liberación de corticosterona. Y esto yo creo que solo se veía cuando sobreestimulábamos las neuronas poliedrinérgicas. Pero esto no era, o sea, veíamos una especie de inducción de estrés, pero no veíamos una inducción de pánico, que es como que incluye también otras manifestaciones conductuales, ¿no? Solo veíamos un aumento del estrés. Siguiente. Entonces, intentamos descifrar cuáles son los circuitos involucrados o cómo podía estar involucrado las neuronas poliedrinérgicas en el ataque de pánico. Y uno de mis postdocs se dio cuenta de que una de las proyecciones más abundantes de las neuronas hipoclinérgicas era el núcleo del tracto solitario, que en alguna ocasión, en alguna publicación, se había asociado a ataques de pánico. Siguiente. Entonces decidimos probar esta hipótesis y lo probamos de la manera ahora que sabemos hacer mejor, que es con autogenética. Y estas neuronas del núcleo del tracto solitario son muy poquitas, unas 1000 neuronas, y como decía, reciben una inervación considerable de las neuronas hipoclinérgicas. Este es el núcleo del tracto solitario y decidimos interrogar qué pasaba cuando estimulábamos estas neuronas o sobreestimulábamos estas neuronas. Siguiente. Y esto es lo que pasa. Esto es 20 veces acelerado. Siguiente. Esto es el animal normal. Explora la jaula y en el instante en el que activamos las células del A2, que se llama del núcleo del tracto solitario, vemos un cambio conductual evidente, ¿no? Que el animal se queda casi paralizado. Esto no es una convulsión ni nada parecido, porque esto está frenado, como decía. No hay ninguna evidencia de que esto sea una convulsión. Y como decía también, a la que apagamos la luz, el animal se comporta normalmente, no pasa nada. Siguiente. Sí. Vimos realmente que esto podía ser un ataque de pánico, porque las neuronas estas, que se llaman A2, o del núcleo del tracto solitario, se activan con estímulos aversivos y se activan totalmente cuando inyectamos lactato, induciendo un ataque de pánico. Siguiente. Sí. Aquí con lactato con CO2, que también provoca un ataque de pánico, vemos una gran estimulación de las neuronas A2. ¿Sí? Y también, esto es mediante tinción por CFOS en las neuronas A2. Siguiente. Y también hemos visto que utilizando fotometría de fibra, que es una nueva técnica que permite medir actividad neuronal en tiempo real, de forma específica de célula, y esto se hace inyectando un virus que contiene un indicador de calcio bajo el promotor específico, y estos cambios de actividad se producen cuando inyectamos lactato. De la manera que de alguna manera demostramos que estas células, y solo estas células son responsables, responden a estímulos que provocan ataques de pánico. Siguiente.
Resulta que cuando estimulamos las neuronas A2 provocamos lo que llaman behavioral freezing, ¿no? un ataque, una especie de inmovilidad conductual que recuerda mucho también a fear conditioning y también ocurre en ataques de pánico. Siguiente. También vemos una activación del sistema del eje hipotálamo hipofisario con la consecuente liberación de corticosterona. Siguiente. Y también vemos que cuando, en un estudio conductual, cuando entrenamos un ratón a apretar una palanca que les da acceso a chocolate, los animales les encanta el chocolate y aprietan la palanca, pero cuando cuando una de estas palancas también provoca o induce una estimulación de los neuronas A2, los ratones evitan esta palanca y la evitan durante mucho tiempo, durante 5 días o más. La conclusión de este estudio es que la estimulación de estas neuronas produce aversión. Siguiente. Y esta aversión durante el tiempo, si estimulamos durante 5 minutos cada día, durante 10 días, y llegamos a inducir una especie de depresión o anedonia. Esto se muestra aquí en el suspension test y en el test de preferencia de Sakamoto. Siguiente. Utilizando optogenética también hemos visto que podemos mapear cuáles son los circuitos que son activados por estas neuronas, y esto aquí vamos a hacer muy rápido porque esto está ya publicado. Y hay, de hecho, 2 vías activadas por las células A2 del núcleo del tracto solitario. Siguiente. El parabraquial y el paraventricular. Y lo que vamos a hacer por optogenética es estimular las terminales de estos dos targets postsinápticos. Siguiente. Y por estos experimentos vimos que estimulando el núcleo paraventricular replicábamos la activación del sistema del eje hipotálamo hipofisario y la liberación de corticosterona, pero no ninguno de los otros comportamientos. Siguiente. Sin embargo, la activación de las terminales en el núcleo del parabraquial replicaba totalmente todos los otros comportamientos, incluyendo el freezing, la aversión y un poco el aspecto conductual del ataque de pánico. Siguiente. De manera que, mediante ortogenética, hemos podido discriminar cuáles son los circuitos neuronales implicados en cada uno de los componentes del ataque de pánico. Siguiente. Sí, para terminar, voy a hablarles de un otro proyecto que no tiene mucho que ver con el sueño, pero sí tiene que ver con los ataques de pánico, y como van a ver ahora enseguida. Y esto es un proyecto que inició un estudiante de doctorado en mi laboratorio, y es un caso un poco especial, porque esta estudiante era, de hecho, una estudiante de filosofía, y esto en Stanford pasa bastante, que la interdisciplinaridad llega a estos extremos. Un estudiante de filosofía haciendo el doctorado en neurociencias. Y cuando llegó a mi laboratorio, esta estudiante dijo que quería estudiar la base neuronal de la decisión moral. Yo al principio le dije que no estaba muy convencido de que pudiera ayudarla, pero ella insistió y al final llegó a este modelo de comportamiento. Y como verán, sí que tiene que ver con la decisión moral y también con la interacción social. Siguiente. Y este modelo que desarrolló ella consistía en este aparato muy simple. Aquí es una cámara una jaula con 3 cámaras, y hay 2 ratas, en este caso ratas. Una que recibe shocks eléctricos y otra que observa cómo esta rata recibe los shocks eléctricos, pero esta rata solo recibe shocks eléctricos cuando esta otra rata que observa está en la cámara oscura. Esta rata puede evitar los shocks eléctricos si pasa a esta otra cámara que tiene luz, ¿no? Las ratas, como ustedes sabrán, prefieren la oscuridad, o sea que hay un conflicto aquí de intereses. La rata prefiere estar cómodamente en la cámara oscura, pero cuando está en la cámara oscura, esta otra rata compañera
recibe shocks eléctricos. Ahora vamos a verlo en un vídeo. Siguiente. Aquí vemos baseline, quiere decir, aquí no hay shocks, aquí solo es la rata, aquí va a recibir shocks, y esta rata observa cómo esta rata va a recibir shocks. Hay agujeros entre las paredes aquí, o sea, se pueden tocar, se pueden oler, pero esto es básico, aquí no hay shocks, o sea, es solo para indicar que esta rata prefiere, evidentemente, la cámara oscura. Aquí hay shocks, como pueden ver. Y observen el comportamiento de esta rata. Se asusta por los shocks. Y ahora pasa a la cámara clara que no le gusta y ahora no hay shocks aquí. Explora, aquí tiene un conflicto, no sabe qué hacer. Un conflicto. Se quiere meter en su comfort zone. Como ven, a la que ha visto que hay un shock aquí, ahora prefiere la cámara clara. Insisto, la cámara clara no le gusta, pero es preferible esto que los, entre comillas, los chillidos de su compañero. Después de 5 días, vemos que siempre miran si las reglas han cambiado o no han cambiado, y ahora se pasa todo el tiempo en la cámara clara. Sí, cuando vi estos resultados, le dije a Jana, ya me gustaría que todos los humanos se comportaran así, ¿no? O sea, tenemos mucho que aprender de las ratas todavía, incluso del comportamiento. Pero obviamente no todas las ratas se comportan así, ni mucho menos. Hay un grupo de ratas que se comporta así, son más o menos un 30%. Hay otro 40% que se comporta así, pero solo cuando las ratas han sufrido un shock ellas mismas. Cuando saben cuando han experimentado el dolor, entonces sí se comportan así. Y luego hay otro grupo de ratas a las que llamamos los banqueros, que parecían disfrutar de estar en esta cámara y oír los gritos no les importaba lo más mínimo. Y nosotros al principio creíamos que habíamos dado con el fenotipo de psicópata de las ratas, ¿no? Pero de hecho vimos que no era así, ni mucho menos. Porque Jana, el siguiente paso para esto era ver lo que pasaba en el cerebro de estas ratas, obviamente. No nos quedamos solo en el aspecto conductual, queríamos saber qué es lo que pasaba a nivel neurobiológico. Y para ello Jana hizo un mapeo de CFOS. Y esto es una tarea increíblemente laboriosa con la técnica tradicional. O sea, esto es someter a la rata a esta cámara, sacrificar a la rata una hora después, cortar todo el cerebro y mirar, hacer la inmunohistoquímica y luego mirar la inmunohistoquímica de todo el cerebro de 30 ratas. Es muchísimo trabajo. Siguiente. Pero también hicimos una aproximación más moderna, usando ratas transgénicas que expresan proteína fluorescente bajo el control del promotor de CFOS. O sea, esto nos permite acotar o expresar una proteína fluorescente en un espacio de tiempo limitado, de un día o así, y tener, como decía, las neuronas fluorescentes, las neuronas que han sido activadas serán fluorescentes. Y esto nos permite aplicar técnicas nuevas de imagen que nos evita la reconstrucción tridimensional y nos permite comparar muy rápidamente cerebros enteros, ¿no? Actividad neuronal en cerebros enteros. Y esto es mediante la técnica Clarity, que fue desarrollada también por Carl Weisberg en el laboratorio de al lado. Siguiente. No voy a entrar en los detalles de cómo se hace la inducción por doxiciclina, pero siguiente. Esto es una demostración de lo que hace la técnica Clarity, que esencialmente elimina los lípidos del cerebro y no hace falta seccionar el cerebro. Vemos la proteína fluorescente dentro del cerebro y diseccionamos ópticamente con un cerebro de light sheet, de capas de luz. Podemos diseccionar toda la estructura tridimensional del cerebro.
15 minutos podemos hacer un scan global de cuál ha sido el patrón de activación del cerebro. Y vemos que la resolución es realmente altísima y nos permite comparar cerebros muy rápidamente. Vemos también los axones, vemos los cuerpos celulares, vemos muchísimas cosas que las líneas tradicionales no nos permiten ver. Aquí vemos todo el patrón de activación de CFOS. Vemos la corteza, el hipocampo, la amígdala también. Y podemos, como decía, con análisis estadístico, podemos mirar qué partes del cerebro han sido activadas en un grupo de ratas versus otro grupo de ratas. Podemos hacer una navegación intracerebral, ¿no? Como si fuera el espacio. Bueno, como decía, esta técnica y la tradicional de seccionar el cerebro como se ha hecho toda la vida, siguiente, nos permitió aislar la región del cerebro que más correlacionaba con la, entre comillas, empatía, con la capacidad de las ratas para responder al estrés de unas ratas vecinas, ¿no? Y esta estructura era el córtex cingulare. Y como decía, también vimos que lo de las ratas psicópatas no eran de hecho psicópatas, sino que lo que pasaba es que cuando vimos el patrón de CFOS, de actividad neuronal en estas ratas, vemos que eran las regiones de estrés estaban incluso más activadas que las ratas que estaban recibiendo shock eléctrico. O sea, de hecho, eran ratas paralizadas, estaban en un ataque de pánico. Y por eso no podían responder. No es que disfrutaran del dolor ajeno, sino que sencillamente no podían con el suyo mismo. Y también lo que es curioso es que lo contrario era también verdad. O sea, las ratas que respondían mejor, aparte del córtex cingulare, es que las áreas del cerebro involucradas en estrés estaban prácticamente en blanco. No había ninguna indicación de que estuvieran estresadas, ¿no? O sea que también, haciendo una lección para los humanos, ¿no? Para ser una buena persona no hay que estar estresado. No hay que tener por la supervivencia. Siguiente. Y también hemos hecho autogenética para ver si podemos cambiar el comportamiento de estas ratas y estos son estudios preliminares, pero de verdad cuando estimulamos el córtex cingulare cambiamos el comportamiento de una rata que normalmente respondía bien cambiaba, digamos, de preferencia a la cámara clara, ya deja de responder cuando estimulamos con luz el córtex cingulare. O sea que parece que esta región tiene algo que ver en el comportamiento. Así que hoy les he enseñado que la vigilia se puede descomponer en múltiples componentes por métodos autogenéticos. Hemos diseccionado unos cuantos componentes como las hipocretinas, el leucoceruleus, la histamina, la dopamina. También hemos hecho otros estudios con acetilcolina, con serotonina, que no hemos explicado. Y cada circuito implicado en el sistema contribuye a una probabilidad de despertar, afectando la dinámica del proceso, por consiguiente del ciclo vigilia-sueño. Siguiente. El sistema hipocrominérgico y seguramente otros neuromoduladores tienen diferente función dependiendo de la frecuencia y la duración de la estimulación, y esto hemos visto con la hipervigilia, cuando sobreestimulamos pasamos de una función sencillamente de transición de vigilia-sueño a hipervigilia. Siguiente. La vigilia y hipervigilia comparte algunos circuitos neurales con importantes consecuencias terapéuticas, y también describimos un nuevo paradigma de interacción social que descubre rasgos de conducta empática en roedores. Agradecer a la gente que realmente ha contribuido a esto, bueno, que ha hecho todos estos trabajos. En particular, Antoine y Matt fueron los pioneros en el uso de la autogenética en mi laboratorio y en general en el campo. Patricia ha sido excelente postdoc estudiando el estrés. Ada ha hecho los experimentos de dopamina, Clara los de A2 y Jana ha hecho los experimentos de empatía. Esto con múltiples colaboradores, Ramón para Huerta en UCSD con estudios teóricos, Susan y Becky para los estudios de serotonina y Carl, por supuesto,
al principio de estos trabajos fue determinante. Y estaré encantado de tomar preguntas. Muchísimas gracias, Luis, excelente plática, no hay duda, ¿verdad? Espero que haya estimulado mucho sus mentes, y lo abro a preguntas. Doctor. Muchas gracias por la plática, Luis. En el caso de los animales que se manipulan genéticamente y se les bajan los niveles de orexinas, un reflejo es que aumenta la densidad de fibras o de actividad histaminérgica después de, sobre todo los animales crónicos. No sé si en esos también la estimulación optogenética produce algún cambio mayor. Esa sería la pregunta en esa parte. Sí, es bueno, la estimulación de neuronas histaminérgicas. Sí, en animales que digamos que crónicamente han estado con narcolepsia, cataplegia. No, hemos intentado esto y no parece que haya demasiada diferencia. Pero también hay que destacar las limitaciones de la técnica de la optogenética, que son muchas. Y una de ellas es que, claro, estimulamos a una sola frecuencia y en sincronía, estimulamos unas condiciones que no son claramente condiciones fisiológicas, ¿no? Y bueno, y cuando estudiamos una patología, que también hay una descompensación una variación de la excitabilidad de estas neuronas, pues posiblemente no podamos descubrir, no podamos sacar conclusiones de ello. Y del modelo de empatía tengo dos preguntas. Una es, el córtex cingulado siempre se ha asociado a dolor y sobre todo a la expresión de dolor crónico. ¿Si han visto algún cambio en el sentido de la sensibilidad dolorosa de estos animales? No, de hecho no hay ninguna evidencia. Hicimos un screening antes para poder predecir si los animales se iban a comportar de un modo u otro, y la sensibilidad al dolor no era una de ellas. De hecho no había ninguna indicación de que no pudimos predecir de ninguna manera con ningún ensayo si las ratas iban a si iban a responder mejor o peor. Solo fue a posteriori cuando vimos la actividad cerebral. Sé que es inicial, pero es la última. Los ataques de pánico en humanos se siguen tratando, supongo, con inhibidores de recaptura de serotonina. Sí. ¿Ustedes saben si ahí hay una inervación grande serotoninérgica? No, eso es muy buena pregunta. Hemos intentado, de hecho, inhibir los ataques de pánico aumentando la serotonina, o sea, estimulando las células RAF, y no parece que tampoco haya mucha variación en ese sentido. Pero el sistema serotoninérgico, como sabréis, es extremadamente complejo y ahí no sabemos realmente por dónde empezar y es complicado. Gracias. Y soy acá atrás. Hola, doctor Luis, gracias por su charla, muy amena, muy bonita, con técnicas de punta, desde la optogenética hasta ese video padrísimo de navegación celular, que me pareció muy interesante, ¿no? No había visto uno así. Mi pregunta es, para el despertar, las neuronas orexinérgicas y demás están modulando estos sistemas de neurotransmisión de vigilia, pero de manera diferencial. Y si me quedó claro, entonces, el principal sistema con el cual trabaja para inducir el despertar es el sistema noradrenérgico, porque no es con la misma intensidad del histaminérgico o del dopaminérgico, ¿no? Bueno, esa es mi primera pregunta. ¿Qué me dices? Sí, parece que sí, que realmente el sistema noradrenérgico es uno de los efectores principales que determinan el ciclo vigilia-sueño, o sea, que determina el despertar. Pero también hemos visto que con dopamina es muy fácil despertar al animal y sobre todo es muy fácil mantenerlo despierto. Con norepinefrina es fácil despertarlo, pero no es tan fácil mantenerlo despierto. Por eso decía que cada neurotransmisor realmente tiene un sabor diferente, una función diferente, algo diferente, algo que lo hace diferente a la hora de inducir la vigilia, mantener la vigilia y también
responder a ciertos estímulos durante la vigilia, como hemos visto con la dopamina. La norepinefrina no hace nada parecido a esto. Y mi siguiente pregunta es, cuando estimulabas el núcleo del tracto solitario y se producía ese periodo de inmovilidad, Sí. ¿registraste algún cambio respiratorio? Porque No, es muy buena pregunta. Sí, que lo hay. En este fenómeno. Sí que lo hay. Hay cambios de todo, o sea, del sistema simpático y del hay incremento de presión sanguínea, del ritmo cardíaco y también de respiración. Sí. Y como decía, el núcleo parabraquial, cuando inhibimos el núcleo parabraquial, inhibimos todas estas respuestas también. O sea que es curioso cómo, digamos, rebota, entre comillas, la actividad neuronal ascendente y descendente con el centro en el núcleo, en las neuronas A2. Todavía falta mucho que descubrir de estas neuronas, evidentemente. Es solo la primera indicación. Muchas gracias por la plática. Tengo 3 preguntas que son muy puntuales. Primero, en el modelo de empatía, ¿era necesario que estos animales empáticos tuvieran la experiencia de choques eléctricos para ser empáticos justamente? No, como decía, hay 3 tipos de respuesta. Los primeros, hay un grupo, un 30% que lo hacen naturalmente. No hace falta, no necesitan, o sea, el primer día que pones las ratas ahí, responden maravillosamente, el 30%. Luego hay un 60% que necesitan un shock eléctrico para responder bien. Muy bien. La segunda pregunta es sobre los estudios de conducta sexual, los que inhiben el BTA, ¿verdad? Y sí. Entonces inhiben la conducta sexual. Sí. Y ustedes lo interpretan en el sentido de que disminuye la vigilia, no lo relacionan con que esta área se asocia con procesos de motivación y reforzamiento. Bueno, es que no solo, o sea, lo que vemos realmente no es que inhibe la actividad sexual, es que aumenta el sueño. Aumenta el sueño, o sea, se pone a dormir a los 5 minutos. Y también eso ocurre cuando, no solo con un estímulo sexual como la hembra, pero también con comida, casi con cualquier estímulo. O sea, es algo que nosotros lo interpretamos como que realmente la dopamina hace falta para mantener la vigilia en situaciones de estimulación continua. Muy bien, gracias. Mi última pregunta es más bien sobre cuál es su opinión personal acerca de la participación de las hipocretinas que se han relacionado también con el apetito. Sí, parece que es indudable que el hipotálamo lateral, cualquier cosa que pase en el hipotálamo lateral va a tener que ver con el apetito. O eso es lo que creíamos al principio, tanto nosotros como Yanagisawa y todos los que colaboraban los que contribuyeron en este estadio. Pero por estimulación optogenética no hemos visto, no tenemos ninguna evidencia de que esto sea, de que haya un incremento del apetito o nada parecido. Pero yo creo que el estudio más mejor que demuestra que hay algo en esto es de Yamanaka, en el que destruye las células hipolinérgicas en el animal narcoléptico y ven que el incremento de vigilia causado por deprivación de comida que ocurre en el wild type, esto no ocurre en el animal que no tiene hipocretina. O sea, las hipocretinas de alguna manera integran la necesidad metabólica, el cambio conductual, el aumento de vigilia por deprivación de nutrientes. Y los knockouts, por ejemplo, se van a dormir incluso cuando han comido, cosa que es muy rara. O sea, hay algo de integración, pero no creo que haya mucho no haya un efecto directo en el consumo, en el consumo de comida. Bien, primero que nada, muchas gracias por su excelente conferencia. La disfruté mucho. Tengo un par de preguntas, una en este sentido integrativo. Si reflexionamos y nos pasamos al ámbito clínico, en el paciente con síndrome de Klein-Levin hay episodios de hipersomnia recurrente, a veces 24 horas solo se levantan a comer, hay hiperfagia, hay actividad sexual y hay somnolencia. ¿Qué se ha descrito en relación a las hipocretinas y Klein-Levin? No parece que haya mucho, no parece que, o sea, se ha intentado, de hecho, a mí yo he intentado mucho
publicar las dos, pero yo no parece que lo haya conseguido. Desde fuera, yo no he estudiado Klein Levin, no lo he estudiado, pero desde fuera parece, y por eso me hubiese gustado tener un poco discutir un poco el estudio teórico, es el balance entre excitación e inhibición en el hipotálamo es esencial. Y si hay algo que falla, un circuito que falla, una conexión que falla, podemos tener descompensaciones brutales de conducta, ¿no? De hipersomnia asociados a binge eating y hipersexualidad y claramente hay un cortocircuito ahí, ¿no? Y el trabajo está en determinar cuál es el culpable. Parece que hipolitina puede jugar un papel secundario o modulador quizá, pero no es el principal culpable. Bueno, si vamos un poquito al ámbito teórico, en los casos de hipersomnia en el paciente con narcolepsia, el paciente puede controlar esta hipersomnia cuando está muy motivado. Si el paciente está tranquilo, está en un lugar quieto, es cuando viene el sueño. Exactamente. Pero si el paciente está motivado, puede controlar esas hormonas. ¿Qué podríamos considerar en este sentido? ¿Qué posible relación habría entre las estructuras que modulan hipocretinas y el sistema de motivación? Bueno, obviamente lo primero que les viene a la cabeza es la dopamina, ¿no? Y como hemos visto aquí, o sea, si hay una levísima estimulación del sistema dopaminérgico, levísima, prácticamente nada, es suficiente para mantener al individuo despierto y compensar la presión por el otro lado. Claro, obviamente no se puede dar... bueno, de hecho, los narcolépticos, como sabes, se tratan con psicoestimulantes, ¿no? Y también parece ser que son menos sensibles a la adicción, son a estos compuestos que en otras poblaciones serían más adictivos. Bueno, todo esto se está estudiando, de hecho hay ejemplos claros de que el receptor 1 de hipocretina en las neuronas dopaminérgicas pueden ser determinantes en establecer ese ciclo de recompensa asociado a la vigilia. También hay estudios nuevos que demuestran que las neuronas hipocretinérgicas ellas mismas son sensibles a la recompensa, que no necesitan feedback de las neuronas dopaminérgicas. Ahora se está estudiando mucho, ahora es un tema muy candente. Muchas gracias. Le damos muchas gracias al doctor Luis del ESEA. Una de las expresiones de la ciudadanía que creo que sí estamos muy importada de España porque es Talavera, pero y no sé cómo le vas a hacer para llevártelo, pero bueno, es un placer entregártelo y muchísimas gracias por la plática.